A mucha gente con criterio cierto le preocupa que pueda ocurrir, pueda llevarse a cabo esta legalización y la aplicación de esta ley en España. Pero no podemos olvidar que el tema no acoge solamente a la problemática de la legalización o no, sino al pensamiento de mucha gente acerca de la eutanasia. Yo he puesto en estos días pasados un post en Facebook con una encuesta y este post ha tenido como 2.900 clics y ha llegado a más de 100.000 personas. Han contestado, no sabría decir un número exacto, a una encuesta y puedo decir que más del 85% de las personas que han clicado en la encuesta se han mostrado partidarias de la eutanasia. Yo ponía ahí una posibilidad, eutanasia o cuidados paliativos. ¿Qué es más honesto? Y el 85% han optado por la eutanasia, la legalización de la eutanasia. El post tiene más de 100 comentarios y puedo decir que los comentarios son, casi nadie se ha leído el post propiamente, pero han puesto su opinión. Los comentarios son del orden de si alguien sufre, lo mejor es que deje de sufrir. Si alguien se con fuerzas, ¿para qué va a complicar la vida a su familia? Incluso me ha sorprendido mucho porque hay varios que citan el comportamiento con los perros o con los animales cuando sufren, los sacrificamos. Con los hombres no podemos ser menos compasivos que con los perros. El pensamiento difundido me parece que es de este tipo. Por eso me parece que tenemos una labor muy importante, no solo para hacer lo posible para que no se legalice la eutanasia, sino para ir conformando una cultura que entienda más la vida, la protección de la vida vulnerable, que entienda mejor qué es la dignidad de cualquier vida humana y, por tanto, rechace cualquier posibilidad de atentar contra la vida humana por parte de la sociedad. Hemos traído hoy para que nos hable sobre este tema y después podamos hacer un breve diálogo a don Enrique Gómez Gracia. Él es catedrático del Departamento de Prevención y Salud Pública y Psiquiatría de la Universidad de Málaga, vecino nuestro, por tanto. Él tiene más de 200 publicaciones, ha participado, tiene todo un trabajo de desarrollo en medicina preventiva, especialmente en estos tiempos con los temas de la alimentación adecuada para evitar diversas enfermedades, y ha participado en coloquios, es un experto también en bioética. Por eso pienso que puede ayudarnos mucho a reflexionar y también a a adquirir ideas y a ayudar a nuestra propia reflexión para después poder evangelizar, para poder después transmitir estas ideas a la gente que nos rodea e ir conformando una verdadera civilización, una verdadera cultura de la vida y del amor. Le doy la palabra ya a Enrique Gómez Gracia y nos disponemos a escucharle. Buenos días, Fer. Estupendo. Buenos días y además muy cercanos, porque estamos cerca. Yo primero agradecer a don Francisco Ramiro la posibilidad que me ha dado de poder participar en este debate, llamémoslo así, aunque sea una cosa sosegada y tranquila. Y agradecer, la verdad es que es mucho mejor el contacto directo, pero en fin, a veces con esto nos tenemos que conformar y hoy día pues casi todos los congresos y reuniones que tenemos están en esta línea. Decía Ramón y Cajal que lo que no se escribe no existe. Por eso, como las palabras se las lleva el viento y lo que podamos ver aquí hoy pues va a depender, yo voy a tocar 7 puntos, ¿no? Muy sucintamente para poder entablar un diálogo, si es que después lo hay y queréis. Pues decía que tengo delante un libro, las palabras se las lleva el viento, lo que no se escribe no existe. Yo, de entrada, voy a recomendar un libro. Un libro
con el que he podido participar en un congreso recientemente este fin de semana, que es del doctor Martínez Sellés, y en concreto el libro se llama Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y de la antropología. Ahí me parece que es de lo escrito recientemente. Este es un profesor de la Facultad en Madrid, de la Autónoma, y es director bueno, jefe de servicio de cardiología, y ha escrito un libro, bueno, y se ha presentado, y lo es ahora, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Probablemente sea de las cosas más lúcidas que se han escrito sobre la eutanasia de una manera muy sencilla. Con lo cual, si uno quiere tener argumentos y cargarse de argumentos, que los necesitamos, porque este es un tema nuclear que afecta pues no solo a la persona a favor o en contra de la eutanasia, a la familia, a la sociedad, sino desde mi punto de vista también a la esencia de la medicina, con lo cual es un tema a mí me parece muy serio, pues en este libro, con este libro nos podemos cargar de argumentos para poder debatir, para poder hablar sosegadamente sobre el tema de la eutanasia. Antes de empezar mi disertación, que va a ser muy breve, ¿no? Porque este tema, cualquiera de los puntos, requeriría mucho tiempo, me gustaría precisamente acudir a un paisano mío porque vivo en Málaga, no porque tenga nada que ver con él, con caso, ¿no? Este cuadro, a mí este cuadro me da mucho que pensar, ¿no? Me da mucho que pensar. Es un cuadro que hizo cuando tenía 16 años y ahí se ve la atención de una persona que está moribunda, está el médico, el científico y está una monja que cuida también de esa persona, ¿no? Se llama ciencia y caridad. Y eso es la esencia de la medicina. La esencia de la medicina es ciencia, por supuesto, la mejor ciencia, pero también caridad. Eso muchas veces, en este argumento, ¿no? O sea, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, ¿no? O si puedes, al menos puedes aliviar, ¿no? Es lo que nos dice el aforismo. Y decía que esto era parte de la esencia de la medicina porque admitir la eutanasia es admitir un fin distinto. ¿Eh? Y eso va contra la esencia de la medicina. Nosotros en la Facultad de Medicina y yo a mis alumnos lo que he procurado es inculcarle es el amor a la persona, por supuesto, e intentar curar o al menos aliviar, como dice el aforismo. Junto a eso, no he de obviar que el tema de la eutanasia es un problema y un problema serio. Antes don Francisco José, aunque esto desde el punto de vista metodológico podíamos decir muchas cosas, decía que la encuesta que ha hecho, es una encuesta probablemente no tenga el muestreo suficiente ni la metodología adecuada y todo ese tipo de cosas que se dicen, pero es una realidad por lo que después vamos a ver, porque probablemente haya una confusión terminológica en el término de lo que significa la eutanasia, pero cuando se entiende bien la eutanasia, realmente esas cifras bajan, ¿no? Porque hay como tres paradojas, ¿no? Uno, que todo el mundo está a favor de la eutanasia, cosa que no es verdad, ahora lo veremos y lo diseccionaremos. En segundo lugar, que hay una demanda social. Yo creo que no hay ninguna demanda social, lo que hay demanda social es de atender a los enfermos en la situación de enfermos terminales. Y claro, pues todo eso, bueno, y por supuesto que necesitamos legislar. Yo voy a ir en contra de esas tres ideas, porque me parece que ninguna de esas tres ideas, bueno, teniendo algún fundamento en la realidad, son veraces. Y ahora lo iremos viendo. Pero insisto que es un problema, y es un problema nuclear el cargarse de argumentos para poder estar a favor de la vida y no en contra de la eutanasia, porque a mí eso de estar en contra de la eutanasia no es a favor de la vida, es a favor del cuidado en los enfermos terminales. Hay dos personas a las que yo les tengo mucho cariño. Uno es Bernard Nathanson y otro son el matrimonio Ville. Los dos son unas personas encantadoras, los tres, ¿no? Y cada uno, ante un problema, ante un dilema ético que se les planteaba, buscaron soluciones adecuadas. Leyen también. Son tres personajes con los que he tenido la oportunidad de estar con ellos y de participar en algún congreso. Han estado en Málaga también, en la Facultad de Medicina. Nunca he visto el aula magna tan llena como cuando vino Bernard Nathanson a Málaga. Pues ellos han intentado buscar soluciones adecuadas. Yo me parece que ante estos temas
pues también hay que buscar una solución, porque estar en contra de la eutanasia no es estar a favor del encarnizamiento terapéutico, que es lo que la gente a veces entiende, que somos poco humanos, que pues eso, ¿no? Me ha recordado, me he sonreído cuando ese comentario, porque a mí me lo hacen mucho los alumnos, ¿no? Pero si nosotros vamos al veterinario y llevamos el perro cuando se está muriendo, ¿qué menos, ¿no? Que la persona, bueno, pues a veces me dicen eso, ¿no? Pero bueno, todos estos argumentos decía que realmente es un problema ético, pero para todos los problemas éticos, evidentemente, un segundo que voy a quitar esto si puedo, que me está estorbando. Vale. El debate sobre la eutanasia es una prueba más de que una visión ética del problema siempre encuentra para cada conflicto humano una solución ética. Y probablemente, y ese sería el final de la charla, la solución ética estará en los cuidados paliativos, cuando se entienden bien los cuidados paliativos, porque es el mejor sistema que tenemos para luchar contra la eutanasia, estar a favor de los cuidados paliativos, el que una persona tenga la opción de poder elegir al final de la vida entre o bien la eutanasia o bien los cuidados paliativos. Pero por favor, primero démosle esa opción, porque ahora mismo no se da, como después veremos cuando hablemos de los cuidados paliativos. O sea, el porcentaje de personas que se atienden en cuidados paliativos son mínimos y la gente tiene dolor y tiene miedo a la muerte y hay que ayudarles. Bien, pues decía que iba a tocar 7 puntos muy sucintos, porque no vamos a tener media hora y yo en esto soy disciplinado. Bueno, pues el primero de ellos es ver la calidad de vida, ¿no? El concepto de calidad de vida. A mí me parece muy, muy importante porque, fijaos, prácticamente todos los argumentos que se dan en este tema no son argumentos científicos, ni siquiera filosóficos, ni siquiera legislativos, ¿no? Con la legislación, lo que supone y tal, sino que son argumentos de tipo sentimental, muchos de ellos. El dolor, el sentimiento. Bueno, pues ante eso, y sobre todo, apelan a la calidad de vida. A mí la calidad de vida me gusta mucho porque, entre otras cosas, he trabajado tiempo durante la calidad de vida y te das cuenta que es un concepto muy subjetivo, pero muy subjetivo. Es decir, tiene mucho que ver con el concepto de salud. Y el concepto de salud es el perfecto bienestar físico, psíquico y social. O sea, y es muy, muy subjetivo. O sea, una persona puede tener un cáncer y sentirse bien. O sea, una cosa es lo objetivo y otra cosa es lo subjetivo. Pues la calidad de vida es un concepto muy subjetivo. Muy subjetivo. Y no solamente muy subjetivo, sino que muchas veces es muy difícil de medir y se cuestiona, porque los índices que hay para medir la calidad de vida no son. ¿Quién soy yo para decir la calidad de vida que tienen los pacientes? Recordaba el otro día con el doctor Sellers, precisamente, ¿no? Que decía que tiene un trabajo muy interesante con personas de más de 100 años, con personas de 120, uno de ellos con 120 años, ¿no? Y les hace un cuestionario, un test, donde le pregunta que qué calidad de vida piensan que tienen. Y el otro día se lo preguntaba a una persona que tenía 100 y pico, 108, 109 años, le preguntaba y decía, bueno, yo decía del 1 al 10, ¿no? O sea, 1 es lo menos calidad de vida y el 10 es la mayor calidad de vida. Es decir, bueno, y decía ella, pues un 8 o un 9. Y decía, no, es que a lo mejor no te has enterado. Y yo, no, sí, doctor, que me he enterado muy bien. O sea, el 1 es lo menos y el 10 es lo máximo, pero yo tengo 8,5. Bueno, pues muy bien. Bueno, calidad de vida tiene. Que le guste el cine. Aquí tenemos 4 películas. Las 2 de la izquierda son claramente a favor de la eutanasia y las 2 de la derecha son en contra de la eutanasia. Bueno, pues de esas situaciones que hay ahí, objetivamente, puedo equivocarme, la más complicada es la de la escafranda y las mariposas, ¿no? Donde hay un síndrome, representa un síndrome, el síndrome del cautiverio. Una situación tremenda, es una situación donde uno está despierto, pero no se puede mover. Por eso es lo de la escafandra, ¿no? La mariposa, porque el pensamiento uno puede ir muy lejos, pero no puede mover nada. Hay algunos que es completo y otros que son incompletos. Incompleto en el caso de este autor, del autor de la escafandra y la mariposa, pues podía mover un párpado simplemente, ¿no? Bueno, uno ve las situaciones estas y dice, bueno, objetivamente está la... Bueno, pues cuando uno, incluso lo que más me ha llamado la atención de las últimas investigaciones que hay es que cuando el síndrome de cautiverio es totalmente completo, pues los neurofisiólogos también han podido distinguir en el cerebro
qué alteraciones hay a nivel macroscópico para que se puedan ver, cuando una persona dice sí o una persona dice no, está de acuerdo o está en contra, ¿no? Y en algunos de ellos, con algunos de estos pacientes que ellos están publicando, se les ha preguntado cómo es su situación, que a nosotros nos parece horrible. Bueno, pues ellos dicen que no, que es buena, que están bien, que se encuentran bien, que están bien. ¿Quieres que acabemos con tu vida? Le preguntan algunos de ellos y dicen no, y además no, o sea, no, que no están de acuerdo. Bueno, decía porque muchas veces se atiende a esto, ¿no? O sea, se atiende a apelar a la calidad de vida, ¿no? ¿Quién soy yo para medir la calidad de vida de una persona? Bien, esta sería la primera idea, ¿no? Es decir, que la calidad, basarnos en datos subjetivos y tal, es muy difícil, ¿no? Para el tema de la eutanasia, ¿no? Porque muchas personas viven esa situación de una manera muy distinta. La segunda, mucho más importante, la segunda idea, es que hay una gran confusión terminológica. Una gran confusión terminológica. Esa, para mí, es lo más importante, porque cuando incluso hablamos de encuesta de gente que está a favor de la eutanasia, tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en qué llamamos eutanasia, que no es más, como ahora después veremos, que quitar deliberadamente la vida a una persona, bien porque sufre o bien por otros motivos. Eso sería eutanasia, ¿no? Entonces, incluso la Real Academia, es decir, el diccionario de la Real Academia, pues también habla de lo mismo, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría tener una buena muerte? Así define eutanasia el diccionario de la Real Academia. Con lo cual, hay una confusión tremenda, ¿no? En el término, y tenemos que diseccionar las palabras y ver qué realmente estamos diciendo cuando hablamos de la eutanasia, ¿no? Bien, pues eutanasia, obstinación terapéutica, muchas veces se dice, no, es que estar en contra de la eutanasia es estar a favor del acariciamiento terapéutico o el ensañamiento terapéutico. Pues no, porque hay también otras soluciones, como después veremos, ¿no? Suicidio médicamente asistido, a veces la eutanasia se confunde con el suicidio médicamente asistido, otras veces con la sedación paliativa. Entonces, esa confusión terminológica, al menos en estas cuestiones, tenemos que tenerlas claras. En el libro que he recomendado, de un análisis a la luz de la ciencia y la antropología de la eutanasia, ahí también lo explica de una manera magistral, ¿no? Eutanasia no es más que por la acción o por la omisión, y estamos en el campo de las intenciones, provocar el dolor directamente para eliminarlo, ese sufrimiento. Se sitúa, por tanto, en el nivel de las intenciones y de los métodos usados, ¿no? El nivel de las intenciones y de los métodos usados. Lo que yo quiero es acabar con la vida de esa persona. Esa es la eutanasia. O bien por motivos, lo que queramos, ¿no? O bien por omisión, bien por... Bueno, hay miles, ¿no? Distanasia, mucha terminología, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener, bueno, me parece, ¿no? Que hay que tener claro qué es la eutanasia. La sedación terminal distinta. La sedación terminal es administrar deliberadamente un fármaco para lograr el alivio inalcanzable de otras medidas. A mí no me gusta utilizar la palabra sedación terminal porque parece que es lo último. Me gusta más utilizar la sedación paliativa. Es más, la sedación terminal se puede utilizar como una eutanasia encubierta. Bien. Y el tercero es el suicidio médicamente asistido, que simplemente una persona, es la acción que lleva a cabo una persona para acabar con la propia vida, sirviéndose de los medios que le ha proporcionado un médico, fundamentalmente pues sustancias letales, es decir, algunas medicinas que se toman y se acaban, para lograrlo sin graves padecimientos, o sea, el acabar con la vida. Síndrome médicamente asistido, que esto también va esencialmente, ¿no? contra la eutanasia. Bien. Bueno, pues a mí me gusta más hablar de la sedación agónica porque esa es éticamente correcta. O sea, en el momento último, cuando ya el Código de Deontología Médica, la sedación en la agonía es científica y éticamente correcta solo cuando existen síntomas refractarios a los cursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del paciente implícito o delegado. ¿Y qué es un síntoma refractario? Pues cuando hay delirio, disnea, dolor, hemorragia, ansiedad. Bueno, prácticamente en el 20% de las muertes, dicen los expertos, se produce esos síntomas refractarios, con lo cual la sedación paliativa estaría indicada y es deontológicamente correcta. El enfermo terminal, quedaros simplemente con eso, ¿no? Con un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. Ese es el enfermo terminal, ¿no? La persona que tiene un cáncer, tal, pues es una persona incluso crónica y de tiempo. Bien.
esto no tiene nada que ver con la hidratación, que siempre me lo preguntan, ¿no? El tema de la hidratación y tal. Bueno, por los pacientes de terminal crónico se puede tener se puede hidratar, se debe hidratar también, según la Asociación de Cuidados Paliativos, ¿no? La Asociación Europea de Cuidados Paliativos. El paciente terminal consciente debe garantizarse la hidratación, incluso por vía parenteral. Es decir, eso muchas veces es lo que es. En concreto, yo creo que con esto queda muy claro desde mi punto de vista, ¿no? Disminuir el nivel de conciencia sería la sedación paliativa. La eutanasia es la muerte anticipada, claramente. El procedimiento son dosis sedantes que se ajustan a la respuesta del paciente, o sea, no tengo por qué poner dosis que acaben con la vida del paciente. Es más, puedo disminuir la dosis cuando sea necesario. El procedimiento en el caso de la eutanasia es la dosis necesaria para garantizar la muerte rápida y sin sufrimiento psicológico. Y el resultado, en el caso de la sedación paliativa, es aliviar el dolor, aunque pudiera producirse un adelanto de la muerte, cosa que cada vez está más discutida desde el punto de vista científico, pero en fin, ahí está. Y el resultado puede ser la muerte, el resultado de la eutanasia, lo que se intenta es la muerte sin sufrimiento. No existe la más mínima prueba científica de que esto sea así, sino más bien lo contrario, es decir, más bien cuando se hace una sedación paliativa adecuada, pues se quita la ansiedad, se quita el dolor, se quita todo lo que se puede quitar. Luego, estar en contra de la eutanasia no es estar a favor del encarnizamiento terapéutico, como acabo de decir. Retirar la terapia desproporcionada tampoco es eutanasia, la desproporcionada. El rechazo al encarnizamiento terapéutico no es eutanasia. Los analgésicos tienen doble efecto secundario, es decir, acelerar la muerte, acción de doble efecto, pues eso lo sabemos, y por supuesto nos quedamos con la sedación paliativa, que desde luego no es la eutanasia. Bueno, pues ese sería el primer punto, ¿no? El segundo ya, situación actual, ¿cómo estamos en España? ¿No? ¿Cómo estamos en España? Pues fijaos, a pesar de que se habla mucho, ¿no? De que en todos los países, pues cuando uno ve todas las legislaciones que hay sobre la eutanasia, solamente hay 5 países en los que está admitida la eutanasia en todo el mundo. Es decir, está en el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, son los 3 países, está en Canadá y está en Colombia. En esos casos está despenalizada y está aceptada la ley de la eutanasia. El suicidio médicamente asistido está en algunos países más, por ejemplo, en Suiza, en Alemania, en Japón, en algunos países de Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos y en Australia, ¿no? Pero eso es el suicidio médicamente asistido, pero no la eutanasia. Luego, decir, esto afecta aproximadamente, cuando uno coge todos estos países, los 5 países en los que está admitido la eutanasia, lo cual, pues, demanda social, pues no lo sé, ¿no? O sea, tampoco es lo normal, ¿no? O sea, no es lo habitual. Es menos del 3% de toda la población mundial. Están bajo una ley de despenalización de la eutanasia, el 3%. Bien, cuando uno acude a las encuestas, pues hay desde el punto de vista metodológico se puede discutir mucho, ¿no? Porque primero los sondeos que se hacen, ¿no? Tanto el CIS como tal, pues no se puntualiza nada, no se distingue entre la eutanasia y otras cuestiones. ¿A quién le gustaría no tener dolor o tener una buena muerte? Una buena muerte, pues si te preguntan eso como eutanasia, pues todo el mundo se apunta a la eutanasia, ¿no? Bien. No obstante, va aumentando el número de personas que están a favor de la eutanasia, precisamente por ese desconocimiento y por esa idea de que no entienden qué es el concepto de eutanasia, ¿no? Actitudes ante la eutanasia, quizá por partidos políticos, o sea, realmente no lo hay, ¿no? No es una cuestión de política, no es una cuestión incluso de religión, no, es otra cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Portugal, que hace muy poquito tiempo intentó admitir la ley de la eutanasia y llevarla al Parlamento, y se votó y tal, pues los que más se opusieron fue el Partido Comunista de Portugal. En mayo del 2018, el Partido Comunista se opuso a eso, porque decía que la izquierda, lo más esencial de la izquierda era defender a los más débiles, y que era una gran mentira esto de la eutanasia, ¿no? Bueno, pues muy bien. O sea, no es una cuestión no es una cuestión de política. Y en los sitios, el marco legal, ¿no? O sea, es decir, decía que hay como una demanda para legislar la eutanasia. Pues no, porque en España existe la ley, o sea, el Código Penal español tiene un artículo que es el artículo 143, del Código Penal, donde
dice precisamente que el que induzca al suicidio a otra persona será castigado con la pena de prisión de 4 años. Se impondrá la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte. Pero fijaos lo que dice a continuación, cuando esa cooperación al inducir al suicidio, ¿no?, es en una persona, quitar la vida a una persona, la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera un grave padecimiento permanente y difícil de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a los señalados en los números 2 y 3 de este artículo. ¿Qué quiere decir esto? Porque prácticamente no tendría que ir a la cárcel. Es decir, eso más que se puede, bueno, pues se puede indultar a esa persona, pues evidentemente no haría falta, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque el legislar sobre estos temas significaría tener un nuevo derecho, o sea, que hubiera un derecho. O sea, cuando se legisla no es que se despenalice, sino que se crea un nuevo derecho. Y eso afecta a la sociedad y afecta también a todo el mundo, evidentemente, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Bueno, para mí no, hay muchas personas que piensan así, ¿no? Para mí no, pero el que quiera, pues, bueno, nosotros intentaremos también ayudar a los demás, lo que creemos, ¿no? Si alguien propone volver otra vez a legalizar, pues, la esclavitud, pues, no, yo no voy a hacer esclavos, yo no quiero esclavos, tal, no sé qué, pues, ¿no? Pues evidentemente lo que no quiera para uno, no lo quiera para los demás, ¿no? Es decir, que también hay otros argumentos, ¿no? O sea, alguien pretende, pues, la homeopatía, pues decir que es una ciencia y aceptarla y tal. No, pues yo no voy a tomar homeopatía. La homeopatía no tiene nada de científico, ¿no? Con lo cual, llegamos a la conclusión de lo que dice el doctor Gonzalo Herrán, que a mí me parece clarividente también, una persona que se ha dedicado a la bioética durante mucho tiempo, que la legalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio constituye un trágico error ético, un traspié jurídico de incalculable consecuencia y un desgarramiento irreparable del tejido social y una utilización perversa de la medicina. Porque es que va en contra de la medicina, la legalización de la eutanasia, ¿no? Es decir, esa confianza del paciente y del médico, pues se rompe, ¿no? Yo no sabré si estoy delante de un médico que está a favor de la eutanasia. Por cierto, que los médicos, en muy poquita de todas las sociedades médicas, la Organización Médico Mundial, la Asociación Médico Colegial, en España, en todos sitios, se han posicionado en contra de la eutanasia, ¿no? El Comité Bioético de la Eutanasia, Comité Bioético, perdón, de España, al hablar de la eutanasia, dice que es un camino devastador. Estoy leyendo palabras literales, ¿no? Un camino devastador, dice el Comité Asesor de Bioética que tiene el gobierno, que por cierto actuó de oficio, porque no le pidieron ningún informe, y sí que lo han hecho y lo han presentado, y animo, ¿no?, a la gente a que lea ese informe del Comité Bioético sobre la eutanasia, ¿no? Bien, pues, en otros países se ha legislado, ¿qué ha pasado? Pues tenemos la pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, una pendiente resbaladiza, o sea, es decir, se van a casos extremos, se presentan de una manera muy drástica, que para eso se tendría ese artículo 143, en el caso del Código Español, lo tendríamos, ¿no?, como una manera de, bueno, pues yo no conozco a nadie que esté en la cárcel, ¿no? Los últimos casos que hemos visto, y que han sido en la prensa y la opinión pública y tal, pues ahora mismo no están en la cárcel. Es decir, que habría situaciones, pero claro, de ahí a convertirlo en un derecho hay mucho, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe lo que ha ocurrido en Holanda. En Holanda, en 1973, digo, por cogerme un país que es un paradigma de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo con la eutanasia, ¿no? En 1973, la sentencia que se dio fue una sentencia absolutoria, o sea, no fue a la cárcel esa persona. En el 84 fue la despenalización de la eutanasia. En el 93 fue la regulación de la eutanasia. Estamos hablando de la pendiente resbaladiza, ¿no? En el 2000, la liberación de la eutanasia. Y ahora ya se plantean menores sin consentimiento paterno de menos de 16 años, sufrimiento psicológico, ya no es enfermos terminales y tal, no, sino enfermos terminales, pérdida de autonomía o escasa calidad de vida. Son los argumentos que ya se pueden. Y solo queda suicidio asistido por simple cansancio vital. Pero digo por simple cansancio vital porque ya lo están proponiendo también. O sea, decir que solo queda de esa manera, ¿no? Algunas revistas, ¿no? El New England, por ejemplo, ¿no?, pues publicaba este comentario de un médico tras aplicar la eutanasia involuntaria a un paciente con cáncer de mama. Decía, podía haber tardado aún una semana más en morir, yo simplemente necesitaba la cama en ese momento.
médicos holandeses aplicaron a 22 bebés que nacieron con espina bífida. Esto está recogido del país, ¿no? Pero bueno, nacieron con espina bífida entre 1997 y 2004, según un estudio publicado ayer en Holanda, ¿no? Bueno, pues, quiero decir que eso está claro, ¿no? Quizás lo que no esté tan claro es que la gente no demanda la eutanasia. La gente cuando se le explica, a todos los expertos en cuidados paliativos que conozco, dice que no, que la gente lo que te demanda es que le quites el dolor. Y muchas veces confunde, yo soy doctor, yo así no quiero vivir, eso es lo que quieren decir, ¿no? Aplíqueme la eutanasia, pero porque en esta situación no, pero con el manejo adecuado de la analgesia, que por cierto casi el 97%, 95% de los dolores físicos se quitan. Los que no se quitan son el sufrimiento, ¿sí? El abandono, el sufrimiento moral, eso es muy difícil de quitar con fármacos, ¿no? Pero el sufrimiento físico, evidentemente lo está, ¿no? Por eso, en plan irónico, había un paciente que decía a su médico, dice, si el dolor que tiene es insoportable, no pida la eutanasia, pida que le cambien de médico. ¿Mm? Y esto lo decía una persona que llevaba más de 40 años en cuidados, 30 y tantos años en cuidados paliativos, ¿no? Es una vergüenza, en España no hay especialidad en cuidados paliativos, ¿no? Y debería haberlo, ¿no? Y tampoco hay una demanda, como lo después veremos, ¿no? Cuando lleguemos a los cuidados paliativos. Esto me lo decía un doctor, González Barón, que lleva muchos años en los cuidados paliativos y decía de un paciente, decía él a sus pacientes, si el dolor que tiene es insoportable, no pide la eutanasia, pida que le cambien de médico, ¿no? Lejeune, al que antes se ha aludido al principio de la charla, ¿no? Como persona que lo tengo, como una persona ética, una persona con compromiso moral y ético, bueno, y además en defensa de los enfermos decía, nuestro enemigo no es el enfermo, es la enfermedad. Es decir, ante una eutanasia, pues se practica una eutanasia, pues la ciencia también sufre, porque ya no se investigará, o sea, esos enfermos terminales ya no se investigará esa enfermedad, o sea, va también contra la esencia de la investigación, la eutanasia. Por último, no lo más importante, pero en fin, también la economía. A mí esto me cuesta trabajo a veces también hablar, pero como ya se habla, evidentemente es una cuestión económica el tema de la eutanasia. Vale muchísimo menos implantar el suicidio médicamente asistido, el implantar la eutanasia, que cuidar a los enfermos paliativos, que a veces pueden durar meses. Entonces, bueno, pues la economía, un libro. Yo simplemente traigo a colación, por ejemplo, de algunas revistas españolas, ¿no? Perdón, americana, American Journal Economic. Bueno, ya lo plantean, o sea, lo plantean en estas cuestiones, o sea, como una cuestión simplemente económica. Porque ¿qué cuesta atender a un enfermo terminal en una unidad de cuidados paliativos? Pues muchos dólares. ¿Cuánto cuesta el suicidio médicamente asistido? Pues $40, ¿no? Hace la diferencia y este es el ahorro, es evidente. También está ahí en salud pública, eso lo tienen en cuenta, ¿no? Y puede haber análisis de este tipo. Según su plan, le sería ofrecido de incentivo económico a aquellas familias de pacientes terminales que estuvieran dispuestos a someterse a una eutanasia activa. Esto está publicado en el New England, y en revistas científicas, donde a uno le llegan ya también estos análisis que están perversos, la verdad es que son perversos. Y por último, la gran solución. Yo creo que tenemos que poner el acento en la gran solución. Y la gran solución son los cuidados paliativos. Eso en España estamos muy mal. El Atlas de Cuidados Paliativos Europeos que han propuesto y que han hecho recientemente estudios, a nivel mundial, la media, en Europa, estaría en 2 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. En España estamos en 0,6. 0,6. Y 0,6 por cada 100.000 habitantes. La cantidad de gente que muere sin esa posible solución. En cada sitio hay, podemos verlo, ¿no? Cuidados paliativos que no solamente es el tema de control del dolor, de la sedación paliativa, sino también es la atención holística del paciente y de la familia. Y ahí sí que podemos hacer mucho, porque la gente lo que, en el fondo, cuando conoce esto, es lo que demanda, ¿no? Los cuidados paliativos. Bien, pues yo aquí me quedaría, porque he prometido que estaría media hora hablando, y eso es lo que he hecho con estos puntos que pueden servir para empezar el diálogo. Voy a dejar de presentar para que, por si hay alguna pregunta, ¿esto qué es? Y fin. ¿Vale? Bueno, yo por mi parte
con esto he terminado en esta exposición y a partir de ahora, pues lo que pueda contestar o las preguntas que pueda haber sobre esta cuestión, pues intentaré contestarlas. Muchas gracias, Enrique, por esta exposición tan sistemática que puede ayudarnos mucho sobre todo a ayudar a contemplar los diversos aspectos que están implicados frente a veces unos argumentos simplistas que no tienen en cuenta la realidad verdadera de las personas y que con esta mentalidad técnica que nosotros a veces tenemos, queremos resolver todo con un aparato, con una pastilla y todo resuelto. Y no se resuelve nada en el caso de los problemas humanos, ¿no? Así es. No sé si hay alguna persona, alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, pues si quiere hacer alguna, veo que están casi todos los micrófonos apagados y entonces es muy difícil preguntar con los micrófonos apagados. Ahora veo que se van encendiendo. Tienen que activarlo ellos. Yo quería... Abierto. Verdi, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Bueno, dentro de la pendiente resbaladiza ha quedado claro que todo iba hacia la liberalización, pero bueno, supongo que eso también marca ahí el tema del derecho, ¿no? O sea, se pasa de una despenalización hacia convertirlo en un derecho. Un derecho. ¿No? Sí. Veía que no aparecía, pero... Sí, sí. Pasamos de la despenalización en algunos supuestos a la legalización de la eutanasia. Cuando se legaliza algo, evidentemente es un derecho que tiene. Por eso ahí inmediatamente hay que ver el tema de la objeción de conciencia. Tema también muy importante. Yo no lo he tocado aquí, pero evidentemente la mayoría de los médicos están a favor de pedir esa objeción de conciencia, o por lo menos muchos colegios así se manifiestan y muchas entidades, muchas sociedades así lo dicen. Pero sería la última, el que reconocieran ese derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Sería el último punto, que también, digo, no lo he tocado, pero que podríamos hablar también sobre el tema de la objeción de conciencia, porque muchas veces esa es la única manera. Pero yo estoy convencido, ¿no? Que en el siglo XXI, para los cristianos y para la gente que quiera manifestar sus convicciones, va a ser la objeción de conciencia, o sea, auténtica, la manera de dejar claro y de luchar contra todas estas leyes que van contra la conciencia, ¿no? De muchas personas. Sí, yo quería... Sí. Vamos a ver, porque yo tengo una conexión un poco inestable. Ahora sí. Paco, ¿quiere preguntar algo? Sí, Francisco está por ahí. Sí, perfectamente. Bueno, perfectamente regular, porque está muy lejos del micrófono, pero bueno, algo te oigo, sí. No, ya está. Me alegra mucho de verte, aunque sea a distancia. Igualmente, aunque sea por... Muy bien. Pues una relación profesional y de ayuda mutua muy bien. Que espero que lo hayamos perdido. Muy bien. Por todo. Pero que una pregunta es que veo que los cuidados paliativos, los departamentos o la gestión del dolor, ¿no? Está con un poco, mi impresión, un poco descuidada, ¿no? No está totalmente, no muy apoyada, ¿no? Sí. A lo mejor es una visión un poco así superficial o errónea, pero que contando con los pacientes, a veces que vas a ver, los hospitales, me parece a mí que como una alternativa, ¿no? A la eutanasia, pues ver que tiene un apoyo ahí constante, ¿no? Y que la gente se vuelca, los médicos están ahí para aliviar el dolor, ¿no? Ajá. Bueno, según el mapa europeo de la unidad de cuidados paliativos, de la implantación de las unidades de cuidados paliativos,
Ya he dicho que en España estamos muy por debajo, estamos en 0,6 por cada 100.000 habitantes, eso quiere decir que muy poco, ¿no? En cada sitio se saben, ¿no?, los sitios donde hay unidades de cuidados paliativos, pero hay muchas personas que efectivamente donde se tiene que poner el acento también es el tema del manejo de los fármacos, ¿no? Me contaba González Barón que alguna vez había acudido algún paciente a verle, dolor, esto es insoportable, ¿no? Hay un vídeo de Évole también que funciona por ahí sobre los cuidados paliativos que yo lo recomiendo. Vamos, yo no sé si podré, vamos, y si hay tiempo, si queréis, podría intentar ponerlo, porque dura 5 minutos o 7 minutos, ¿no? Es demasiado ya, ¿vale? No, digo Bueno, que es un poco más, porque es una entrevista a Marcos Gómez Sancho, me imagino sí, que Marco te Gómez Sánchez, refieres a sí, eso. sí. A esa me refiero, a Sí, esa me pues, refiero. dura un poco más. Se puede buscar en YouTube porque es muy Se bueno. puede, efectivamente. Yo lo recomiendo también junto con el libro. Si sacamos hoy la conclusión de que hay que leer el libro y que hay que ver el vídeo de Gómez Marcos, yo me doy por satisfecho porque ahí se carga uno de muchos argumentos, ¿eh? Se carga uno de muchos argumentos. Bueno, pues Gómez Marcos decía que él había tenido algún paciente que había llegado y que le había pedido, doctor, máteme, ¿no? O sea, libéreme de esta situación en la que estoy. Este dolor que tengo es insoportable. Le había preguntado, ¿usted qué toma? Bueno, entonces estaba tomando un paracetamol, vamos, un Gelocatil, un no sé qué, pero así imposible, ¿no? O sea, le ponía subcutáneamente algún analgésico más potente y al cabo de las 8 horas, cuando se despertaba, bueno, no quería morirse, lo que quería era liberarse de ese dolor, ¿no?, de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, la unidad de cuidados paliativos está haciendo una labor impresionante, ¿eh? La unidad de cuidados paliativos y la unidad del dolor también, porque la unidad del dolor tiene más que ver con los anestesistas, ¿no? Y la unidad del dolor, bueno, pues evidentemente eso también está haciendo una labor muy buena, ¿no? O sea, ya he dicho antes que los dolores físicos, pues en unos porcentajes muy elevados, ¿no? 95-97%, pues se pueden controlar, ¿no? Y efectivamente en España constato, ¿no?, que hay que implantar, ¿eh?, esas unidades de cuidados paliativos, porque sucede que hay otros problemas de priorización económica, ¿no?, que harán porque son mucho más vistosos, hospitales de tercer nivel, otras cuestiones que no sean simplemente la mala prensa que pueden tener las unidades de cuidados paliativos, que precisamente es para la enfermedad terminal, pero estamos hablando de meses, y a veces la gente acude a los cuidados paliativos ya cuando ya le quedan muy poquito, le quedan 2 semanas, ¿no? Bueno, ha sufrido demasiado, ¿eh? Ha sufrido demasiado, porque antes podía haberse puesto en contacto con esa unidad de cuidados paliativos y unidades del dolor, ¿no? O sea que ahí tenemos una gran labor también, ¿no? Yo quería preguntar, Sí. una pregunta así, ¿qué opinas tú? Mira, la Asociación Médica Mundial Sí. todos los años vuelve a reiterar su negación al Sí, derecho a la negativa. eutanasia y su oposición a la legalización, y reclama que donde haya, los médicos acudan a la objeción de conciencia. Conciencia, correcto. Así En es. el último año, en 2019, creo que fue, 2019, sí. como hay un lobby canadiense que está intentando que se apruebe, lo apruebe la Asociación Médica Mundial, en su declaración dijo algo así como, bueno, seamos claros porque somos médicos. Estamos hablando de eutanasia, no de atención determinada. O sea, utilicemos los términos verdaderos para poder entendernos entre nosotros, porque si no, no nos Es acabamos. imposible. Yo querría, al menos estoy pensando, a veces cuando se habla de eutanasia, la gente dice, bueno, es que es una persona que sufre mucho y hay que resolver ese problema. La eutanasia lo resuelve. Si te parece que es válido decir, cuando usted dice la eutanasia lo resuelve, está diciendo que matemos a esa persona. Correcto. Porque es lo que, claro, decir matar a una persona suena como muy agresivo o suena como muy fuerte. Que acortemos la vida. Es lo que es, ¿no? Entonces, Eso a es. veces hay que usar la palabra matar al débil, al vulnerable. Es que él pide que le matemos. Vale, pues si queremos matar a las personas, matémoslas. Ya lo hacemos de alguna forma, bueno, de alguna forma ya lo hacemos con el aborto. Pero, ¿qué te parece la utilización del término matar? A mí me parece bien porque aclararía bastante las cosas. Porque, fijaos, antes he hablado de la confusión terminológica, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia. O sea, uno va al diccionario de la Real Academia y lee textualmente, lo estoy leyendo. Eutanasia, intervención
deliberada para poner fin a la vida del paciente sin perspectiva de cura. Está claro, ¿no? O sea, sí, es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente, o sea, a matarlo, ¿eh? Sin perspectivas de cura. Pero fijaos, la segunda sección que hace el diccionario de la Real Academia: muerte sin sufrimiento físico. Eso yo me apunto. O sea, a estos segundos, eso no es eutanasia. Estamos hablando de quitar el dolor, estamos hablando de tener una muerte digna, Entonces, claro, es una confusión terminal. Yo creo que a la gente bueno, a la gente, cuando hablo de la gente, digo, a la persona que pida ayuda, a la persona que sepa exactamente qué es lo que está pidiendo, porque muchas veces detrás de la palabra, bueno, lo dormimos, sedación terminal, tal, puede haber una actitud eutanásica, pero puede haber una actitud ética, por eso tenemos que ver cada paciente. Hombre, yo soy profesor, ¿no? Y cuando hago un examen, pues tengo un porcentaje de gente muy alto al que sé que está aprobado seguro el examen. Un porcentaje también menos, espero que menos, pues si no sería mal profesor, que está en suspenso. Pero tengo siempre ahí un grupo de gente que hay que irlo viendo uno a uno. Pues con el caso de la eutanasia es lo mismo. Es decir, con el caso de la sedación terminal, pues es cada persona, cada situación concreta. Entonces, diseccionar, analizar qué es lo que quiere la persona, eso es un arte, eso hay que hacerlo. Porque muchas veces la gente utiliza la palabra eutanasia para cosas que no son eutanasia. Algunas de las encuestas, no muchas, algunas de las encuestas de los colegios de médicos también, a los médicos también les pasa porque no son expertos en ese campo, lo que sea. Bueno, pues pongámonos de acuerdo en qué es eutanasia. Y puede ser eso con claridad, ¿no? Es decir, bueno, cortar la vida del paciente, punto. O sea, cortar la vida o sea, esa es la intención que tengo. Para eso doy las dosis que doy, para eso hago lo que hago. Pues sí, a mí me parece una idea. Dejarlo claro, ¿no? Muchas gracias. Una, ¿Alguna pregunta más? Sí. una preguntilla antes. Sí. Hemos pasado un poquito de refilón por el tema de los suministros vitales, digamos, la hidratación, el alimento y tal. Y eso también se está convirtiendo como en un método de eutanasia encubierto, ¿no? Es decir, que yo a esta persona le cortamos los suministros y que se muera de hambre, ¿no? Sí. Yo aconsejo, vamos, pasa que a lo mejor es aconsejar, no sé, bien a las ovejas, ¿no? Pero en fin, la carta que hay de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Samaritanos Bonus, es muy buena. O sea, es muy buena. O sea, merece la pena porque todas estas cuestiones que se plantean, incluso el de la hidratación, el estado vegetativo, tal, toda esa la analiza, ¿no? El acompañamiento, bueno, todas esas situaciones que se pueden producir al final de la vida, la hidratación, hasta qué punto, en qué enfermo, todo eso está de una manera clara y precisa en esta declaración de la doctrina de la fe que es el Samaritano Bueno, ¿no? Entonces yo animaría a leerla porque ahí están todas las, incluso del estado vegetativo, ¿no? Que también es una situación complicada, ¿no? El estado de mínimo conciencia, pero lo explica muy bien y explica. Desde luego, si a una persona que está inconsciente tú no lo rehidratas, pues sin comer puede estar días, porque no pasa nada, ¿no? Pero que lo pueden matar por omisión, es decir, por no darle lo que necesita, el cuidado necesitado. Pero cada paciente, insisto, ¿no? Cada paciente hay que verlo y hay que ver lo que se puede hacer, ¿no? Pero a veces sí, a veces bajo la palabra de sedación terminal o quitar el suero, pues se puede tener una actitud eutanásica. Otra cosa distinta es que no, una situación de... Pues no, en fin, que hay que ver, mi aportación es que hay que ver cada caso, hay que analizar cada caso, qué es lo que se está diciendo detrás de eso, de esa actitud. De acuerdo con José. Muy bien. Pues, bueno, Enrique, queremos agradecerte tu Bueno, yo encantado. ayuda. Yo quería preguntarle si conoce este libro, la eutanasia, lo que el decorado esconde. No. ¿De quién es? De Sígueme, es de muchos autores, hematólogo, filósofo, enfermero, oncólogo, filósofo, psiquiatra, médica, oncólogo, médica y enfermero. Debe ser extranjero porque hay prólogo a la edición española, es de Sígueme y son todos extranjeros. Sígueme, ¿no? Y es eutanasia. Lo que el decorado esconde. Lo que el decorado esconde, perfecto.
creo que también puede ayudar porque iba muy al hilo de todas estas cosas, pero también desde la perspectiva de los que están ahí. Sí, sí, bueno, eso, yo no, o sea, eso lo hemos hablado antes, ¿no? Pero claro, también la presión social que el hecho de admitir la eutanasia puede tener sobre los enfermos terminales o los enfermos que se encuentran con enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, si se presenta la eutanasia como el adalid de lo ético, de lo verdadero, de lo que hay que hacer, ¿no? Pues, ¿qué presión van a recibir esas personas, ¿no? Por parte de la familia o por parte de otras pueden recibir, ¿no? Eso también es un tema a tenerlo en cuenta. Pasa que aquí no daba tiempo a analizar cada una de esas cuestiones, pero eso es un tema interesante también, ¿eh? Es decir, la presión que sienten. Yo no conozco a enfermos de esas asociaciones de enfermos crónicos que pidan la eutanasia. Es más, se indignan. Este fin de semana he estado con uno en el Congreso de Católicos de la Vida Pública, ¿no? Que participaba en uno de los talleres que había sobre eutanasia precisamente, y ha participado un enfermo crónico que tiene ELA, médico, y aportaba esto, o sea, la visión. Pues bueno, yo ya me siento como si quisiera la gente que me sintiera inútil, que no sirvo para nada, que me dejen a mí, yo estoy contento y feliz con mi mujer, con mis niños, ¿no? Un testimonio muy fuerte y muy bueno. Si podéis verlo, yo creo que están colgados los talleres de este fin de semana pasado del Católico de la Vida Pública, el taller de eutanasia, me imagino que estarán colgados los talleres, la intervención de este médico es muy buena, es muy buena. Lo mismo que la del doctor Sellés, que también fue el que inauguró el congreso, también es muy interesante. En fin, que tenemos una tarea grande, porque de pedagogía, de enseñar, una tarea muy grande, que se puede hacer mucho bien a la gente. Muy bien. ¿Alguna Bien, pues, pregunta más? ¿Queda alguna aclaración? Bueno, quedan muchas dudas, pero bueno. Para las dudas, y voy a recomendar, como ha hecho Ferdi también, Sí. bioeticawiki.com. Sí, muy bueno, muy bueno. bioeticawiki.com. Ahí está por voces, de una forma sencilla, expuesto los diversos argumentos y los diversos planteamientos. Perfecto. Y yo la uso, y la uso con los alumnos, o sea que... Pues, muchas gracias entonces por el tiempo dedicado, por el esfuerzo, y esperamos contar... Bueno, esto es una ventaja, o sea, el participar de esta manera es una ventaja, ¿no? Pues esperamos contar con tu presencia en otras ocasiones también. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a todos los que han participado en esta actividad y buena comida, buena tarde, buena semana.